Amigos de Contrapunto, nos visita en nuestra redacción. Tenemos la enorme satisfacción de tener a Eglé González Lobato, profesora universitaria, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones. Eglé, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabes que es un placer tenerte siempre acá. Muchas gracias, placer es mío. Mira, Eglé, le preguntamos, arrancando, tenemos un proceso de negociación en México y tenemos unas elecciones en Venezuela. ¿Cómo se juntan estos dos elementos dentro de las posibilidades de resolución de la crisis política que vive el país? Sí, bueno, ambos procesos tienen que ser vistos como mecanismos complementarios que se están desarrollando en este momento en paralelo. Ahora, el proceso, digamos que la designación del Consejo Nacional Electoral puede entenderse como uno de los eventos o acontecimientos más importantes previo a la negociación que dio lugar a ello. Es decir, el switch, o sea, la llave que abre esa puerta es la designación del Consejo Nacional Electoral en los términos que lo conocemos. Así es, porque es la primera vez que se cede en el control absoluto de la administración electoral. Incluso se puede decir que este es el primer Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro. Siempre los consejos nacionales electorales eran heredados de épocas durante el chavismo, y esto entra en una nueva etapa en donde se incorporan dos representantes calificados por las fuerzas opositoras, todas como confiables, creíbles, no solo en el directorio, sino aguas abajo de la administración electoral. Pero un proceso electoral con sus características propias, de la virulencia que puede tener una campaña, no pone en riesgo, digamos, las negociaciones en México. Cierto, el proceso, en la negociación en México cada vez, por supuesto, va agarrando mayor fuerza. Las delegaciones han ido haciendo todo, pareciera como debidamente. El memorando de entendimiento es una pieza muy importante, sin embargo sigue teniendo Perdóneme, ¿por qué dice usted que es una pieza muy importante el memorándum como documento? Bueno, el memorando tiene varios aspectos importantes, desde el momento en que hace una identificación de las partes, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria. Eso creo que a partir de allí tú puedes desarrollar eso de manera horizontal. Sin embargo, lo más importante son los 7 puntos que quedaron de acuerdo, de los que yo resalto para esta entrevista, 2 fundamentalmente. Uno que tiene que ver con los procesos electorales, que dice procesos electorales, condiciones electorales observables, y luego la convivencia política, 2 aspectos importantes para esta entrevista. Es decir, entonces, si tomamos el tema de la convivencia política, digamos, el riesgo que coloca las elecciones o la campaña electoral al proceso de México sigue siendo, digamos, una especie de amenaza. Desde el punto de vista de la convivencia política, tal vez se pudiera iniciar ese arduo camino para llegar allí a través de un proceso electoral regional. Porque el proceso electoral regional, si las partes cumplen con los objetivos que se comprometieron, si se cumple con el pliego de condiciones electorales, si se cumple con esto de evitar manipulaciones por parte de la administración electoral, el día es decir, el día de la elección, nosotros pudiéramos, y además si las fuerzas opositoras hacen además su trabajo desde el punto de vista de acercar al elector al voto, de lograr candidatos unitarios, nosotros pudiéramos estar hablando de transitar hacia la convivencia política en la medida en que pueden ganar gobernaciones por parte de estas fuerzas opositoras. Le pregunto entonces, ¿no hay demasiados candidatos opositores en este escenario? Porque el gobierno dice que tiene alianzas perfectas. Es cierto, el gobierno no solamente tiene alianzas perfectas, sino que efectuó primarias
unas primarias en donde todo el mundo quedó así como, bueno, donde se le informó a sus militantes que no todos los que ellos habían votado iban a hacer, porque ellos tenían unos aliados y había que llegar a acuerdo, pero les permitió, digamos, adelantar esas inconformidades entre ellos antes de la elección, cosa que no hizo la oposición. Y esto es algo que no ha hecho la oposición, esto también tiene una respuesta, ¿no? Técnica. La tardanza en la decisión de ir a elecciones, por supuesto, retrasó los acuerdos. Y entonces eso obligó, yo lo voy a explicar desde el punto de vista técnico, pero cabe destacar que la gente no quiere una explicación mía, sino que quiere una explicación de los partidos y del liderazgo opositor. Claro, hablábamos antes sobre que muchos candidatos pueden estar repetidos y se habla de 14 candidatos en promedio a las gobernaciones, pero eso pueden ser 8 nombres. Claro, lo que pasa es que como no hubo acuerdos, es decir, hay algo que al ciudadano habría que explicarle, ahí sí le voy a explicar yo. Una cosa es las fuerzas políticas que están en México y que están en la Asamblea Nacional de las fuerzas opositoras, y otra cosa son la plataforma electoral o la estrategia electoral. Entonces allí ustedes ven que la Alianza Democrática no tiene una sola tarjeta, ellos van, cada uno su partido postuló. Aunque hayan postulado igual, todos postularon porque cada uno quiere que su partido corra en el juego electoral. Y por la parte del G4, que es el que está en México, y partidos minoritarios, salvando a aquellos que decidieron no ir, el G4 es increíble porque ellos tienen la tarjeta unitaria de la MUD, donde postuló primero Justicia y Voluntad Popular. Pero recuérdense que primero Justicia y Voluntad Popular son 2 tarjetas que sus juntas directivas, los naturales, no la podían tener en control por la judicialización. Y luego tenemos Acción Democrática de Henry Ramos Alú, que postuló con la tarjeta de Adelante. Ahora, todo esto nos obliga a pensar, la gente se va a sentir estimulada a ir a votar en este escenario tan complicado. Bueno, cuando decía que la fuerza política hay que diferenciarla de la fuerza electoral, es porque los partidos llegan acá, incluso el PSUV, el partido oficialista, donde paga el costo diariamente de su militancia, pasando hambre y pasando toda lo terrible que pasan los demás. Pero por el lado opositor también hay una desafectación de los ciudadanos a los partidos que representan. Hay una falta de conexión entre lo que lo han dicho las diferentes encuestas. Entonces, por más explicaciones técnicas que yo pueda dar, tampoco puedo dejar de reconocer que tú no puedes sorprender a la ciudadanía con 70.000 postulados, en donde el oficialismo postula 1 por cargo y tú postulas 13 o 14 por cargo, sin definir si son nombres repetidos o no, pero más de uno hay. Claro. Le pregunto, Igle, entonces, unas elecciones regionales que no son las que mayor interés generan en la población, ¿cómo pueden terminar siendo pueden ser tan importantes en esta coyuntura donde existe una negociación, vuelvo a la negociación de México, para solventar la crisis política venezolana? La elección regional va a ser importante en la medida en que forme parte de un proceso complejo de sucesión de actos. Es decir, con miras al 2024, tanto los factores de oposición como los factores del oficialismo tienen para armar un cronograma electoral, para establecer otras condiciones que busca la negociación, como el tema de salud, alimentación, migración, humanitaria, para tratar de solventar el problema político. Es decir, la elección regional es es doméstica, no tiene ese atractivo que tiene una elección nacional presidencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en la medida en que esa elección puede servir como inicio de hoja de ruta
a la democratización, a la apertura política, a la apertura económica, entonces vamos bien. Ahora, ¿de qué? Bueno, vamos bien, no. Vamos para adelante, pues. No, avanzamos. Avanzamos. Tampoco venceremos. Para ser neutral acá. Sí, claro. Entonces, bueno, pero ¿de qué depende eso? Depende de un factor muy importante y tiene que ver con los objetivos que realmente estén persiguiendo las partes en México. Y eso, ¿cómo lo podemos saber? Con el cumplimiento de los acuerdos. Le pregunto también entonces, ya un poco para terminar redondeando, usted fue del Tribunal Supremo de Justicia junto con otros abogados, expertos electorales, Andrés Caleca entre ellos, a cuestionar y a solicitar la intervención del máximo tribunal del país sobre el tema electoral. Porque hoy podemos creer o apostar por la vía electoral para la resolución de los problemas de los venezolanos. Es decir, hay varios escenarios y nosotros podemos decir que dependiendo del cumplimiento de los compromisos creíbles que se den en México, esta elección puede ir desde un fracaso de la vía electoral hasta una convivencia política hacia la democratización. ¿A qué se refiere usted con la convivencia política? Porque vemos, por ejemplo, mensajes como el de Freddy Guevara, que habla de vamos a tratar de entendernos y reconocernos. Recientemente Diosdado Cabello le contesta y le dice, ten cuidado que la política es la simulación del arte de la simulación. Entonces pareciera que todavía los actores políticos no quieren como que tragarse los unos a los otros o es necesario mantener ese establishment. Bueno, no, uno de los puntos que pudiera pasar acá, uno también de esos escenarios que uno puede trabajar, también puede ser el mantenimiento del status quo, que es un conflicto continuado con acuerdos edulcorados, con acuerdos así suavizantes. Pero su apuesta es por la convivencia política. Claro, o ciudadana. Yo creo que la apuesta de todo es por ello, pero va a depender mucho precisamente de eso, incluso de esa narrativa de los actores. Es decir, si tú me sigues hablando como el autoritario que eres, bueno, entonces lo que yo puedo concluir es que hay una reconformación de la fuerza autoritaria y que realmente no persiguen ninguna convivencia política y que es una simulación. Y entonces que el día de la elección pudieran pasar X, Y, Z. Entonces, pero de pronto no, de pronto otra cosa es que ciertamente hay la intención, hay el objetivo de lograr una nueva oportunidad para el país a través de un proceso que empieza ahorita y debería culminar antes del 24. Bueno, Egle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabes que siempre esta es tu casa y nosotros honrados de tenerte. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Con ustedes, hasta la próxima.